Hola, ¿qué tal? Ayer grabé el video sobre Diego Rivera y el mural este tan fantástico sobre política, ciencia, historia, eh, que se había llevado a Estados Unidos y se mantuvo aquí también en México. Un mural con muchísima perspectiva científica, con muchos autores, con grandes mensajes sociales y políticos también. Quiero hacer una aclaración de ese mural o de ese cuadro. Del lado derecho había varias figuras como Carlos Marx, posiblemente Federico Engels, y había un personaje de lentes que decía que no reconocía, yo comentaba que no sabía quién era. Investigué y luego se me vino a la mente, era otro personaje socialista comunista ruso que vivió aquí en México, vivió en la Ciudad de México, León Trotsky o Trotsky. Era ruso y escribió toda una teoría que algunos le llaman el trotskismo o trotstismo, contrario al stalinismo. Recordemos de Stanley y de todos estos padres de la patria Rusia, había una oposición en las formas de manejar el comunismo y el marxismo, y entonces León Trotsky se fue a la Ciudad de México a vivir. Hay una historia muy interesante y fue lamentablemente asesinado en 1940 en Coyoacán. Publicó, me parece que publicó en varios periódicos y tenía varios libros también relacionados al comunismo y relacionados al gobierno y relacionados a Rusia y a todo esto tan interesante que hay. Entonces, en la parte derecha de la pantalla del cuadro, esta persona de lentes redondos o de gafas redondas es León Trotsky también. Y había también otra precisión que quisiera hacer que no mencioné sobre el mural de Diego Rivera. Había varias personas en la esquina sentados sobre un monumento. Era precisamente la cabeza de uno de los dioses posiblemente griegos que estaban ahí. Estaban sentados sobre una cabeza. Se puede interpretar como que las ideologías habían aplastado a los mitos y habían aplastado, por así decirlo, o estaban sobre la cuestión de creencias y la cuestión religiosa también. Un mural que tiene mucha información social, que tiene muchos detalles y que tiene una gran historia sin duda. El día de hoy hablaré de un elemento muy importante para los centroamericanos y los mexicanos, también para los estadounidenses, que es el maíz. Curiosamente, muchos de los trabajos de arqueología, de historia en México, de sociología que se llevan a cabo, han sido realizados por americanos, por estadounidenses y europeos. Y es muy interesante. También hay mexicanos que han entrado en el campo de la arqueología y de la ciencia en México, no digo que no, pero sobresalen muchos estudiosos o expertos extranjeros en analizar los fenómenos que pasan en México, por ejemplo. Y uno de los libros que me encontré hace tiempo fue precisamente Por los caminos del maíz, que voy a recomendar. A veces se recomiendan mucho películas en las facultades o lecturas extranjeras, españolas, colombianas, argentinas, estadounidenses, y qué bueno que se recomienden lecturas. Pero se nos olvidan también estas lecturas sobre elementos tan vitales como el maíz, que son parte de la raíz de los mexicanos, de los hispanoamericanos, de los centroamericanos y de nuestra cultura mexicana también. El maíz fungió como un dios para aztecas, para mayas, que todavía quedan grupos indígenas mayas en algunos lugares de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco también, y que hoy en día se ha querido dar también una gran importancia a estos grupos indígenas y a estas minorías que tienen un gran saber y tienen grandes tradiciones y ritos también. Por los caminos del maíz no voy a analizar evidentemente todo el libro, son muchísimas páginas y muchísimos temas, son más de 400 páginas, pero sí lo recomiendo leer, es del Fondo de Cultura Económico,
porque nos trae un bagaje cultural muy importante. Para niños puede ser de quinto, de sexto, para secundaria, para preparatoria, en adelante universitarios, maestrías, doctorados, postdoctorados también pueden leer esto. Porque el maíz es un elemento fundamental, es la unidad fundamental que unía las culturas, por ejemplo en Mesoamérica. Y explica aquí en grandes rasgos cómo en aquellas épocas en México se consideraba el aire, las tormentas, las lluvias como dioses, como seres del más allá que venían a poner orden social o venían a hacer alguna manifestación, digamos, simbólica en todos estos grupos. En este libro habla sobre las pinturas de Cagua, por ejemplo, o sobre las nubes y la relación con el agua y los dioses también. Habla sobre las ofrendas, las ollas que tenían para cocinar en aquella época, así como también las danzas que se hacían en verano y se hacían en invierno. Hay una controversia sobre los climas o digamos así las regiones a qué temperaturas estaban en México en estas épocas. Estamos hablando de periodos neoclásicos y preclásicos también. Estamos hablando de la época de Mesoamérica, donde una parte de México abarcaba Centroamérica y una parte abarcaba algo de Estados Unidos también. Hay controversia, por ejemplo, y hablo del clima porque sin un buen clima no se puede plantar los maíces o el maíz, por ejemplo, una buena tierra con fertilizantes, que hoy en día lamentablemente se usan muchos fertilizantes químicos o se usan aeroplanos para poder regar o para poder fertilizar los campos. Pero los climas es un tema muy interesante. Han hecho simuladores con computadoras de qué clima tenían estas personas. Y generalmente era un clima fresco, templado, para poder cosechar el maíz también. Recuerdo en Chiapas, cuando fui con la maestría de la universidad, había cerros quemados y nos comentaban que los quemaban para poder volver a plantar también. Pero el cambio de clima es un asunto también fundamental. No eran los climas que actualmente tienen en esos lugares, inclusive en Oaxaca, en Chiapas, en todos esos lugares que hay climas muy extremos, muy calurosos y muy húmedos también de repente, o muy secos o muy áridos. México tiene o es considerado de los países que tienen mucha variedad de climas. En los desiertos, en el norte, en el centro, húmedos y en el sur también húmedos y templados, por así decirlo, lo que permite cosecha o plantamiento, por así decirlo, de árboles y de frutas y de maíces y de toda esta situación de papa, de frijol, de maíz. Y obviamente esto afecta también o beneficia al ganado que es necesario para consumirlo o es necesario para vender. Las personas se dedican también a la cuestión del ganado. Es interesante el clima porque hoy en día vemos, por ejemplo, que en Japón ha habido climas cálidos que nunca se habían reportado. Hemos visto hace un año o dos en Egipto nevadas en las pirámides de Egipto, cosa que nunca se había registrado. No digo que no había pasado, no se había registrado necesariamente, no había datos o no había computadoras o no había formas de archivar toda esta información o monitores o toda esta tecnología maravillosa que tenemos de satélites para saber cuándo viene un huracán o un ciclón o todo esto. Pero sí hay un cambio climático evidente. En Monterrey ha cambiado el clima y en África también, en lugares donde antes era árido o era caliente, ahorita está actualmente lloviendo. Hace 2 semanas aproximadamente en Grecia y en Italia hubo incendios forestales que al parecer no se habían reportado en estas épocas, desde hace muchísimos años también. Entonces, hay que considerar para ir al pasado histórico el clima, qué clima tenían y qué temperaturas tenían, que repito, no siempre eran registradas y no tenemos la certeza o la exactitud o precisión de cómo eran los climas en aquellas épocas en México. Yo supongo, es un supuesto,
que eran más frescos porque no había fábricas, no había tanta contaminación, había otro tipo de contaminación, no había plásticos. Hoy en día está demostrado que muchos plásticos tardan 100 años, 500 años o inclusive 10.000 años en deshacerse, o están en los lagos o en los ríos y prohíben la multiplicación de peces, o prohíben o contaminan mucho el petróleo también, las fugas o derrames de petróleo, pues antes no había todo eso. Y todo esto produce, a mí me parece, cambios climáticos también. A mayor temperatura, posiblemente es que hay más contaminación también. Si estamos cerca de donde hay una fábrica, todos esos gases producen un efecto de invernadero, pueden producir lluvia ácida y pueden producir un cambio de aumento de la temperatura. Por ejemplo, si estaban a 33 grados, van a subir a 34, a 35 por toda la capa de contaminación que no deja las nubes bajar y que no deja que haya lluvias tampoco. Sabemos que plantar árboles, que hay muchas asociaciones que están plantando árboles en el mundo actualmente, atraen la lluvia y atraen el fresco también. Los árboles producen mucho fresco, como producen oxígeno en el día con la famosa fotosíntesis y el famoso dióxido de carbono en la noche. Entonces, el cambio climático se da por árboles, se da por contaminación también, cuestiones químicas o bioquímicas en el ambiente, digamos, partículas que cambian las nubes y que cambian la conformación de los iones también y hace que no llueva como debería de ser. Entonces a mí me parece que en estas épocas había más fresco y había más lluvias, lo que permitía que hubiera más maíz también en México. Otra de las cuestiones de este libro tan interesante, escrito o coordinado por Neurat, volvemos al tema, son generalmente autores extranjeros que analizan situaciones mexicanas, es que habla, por ejemplo, de los años ceremoniales, cómo cambió nuestros calendarios desde la era cristiana, y también nos habla de los rituales en las escuelas, por ejemplo, el respeto a los maestros, la cuestión del maíz en el trueque, en el intercambiar un producto por otro, por ejemplo. Habla un poco del cacao, habla un poco de la cuestión de las comunidades, de los grupos y subgrupos indígenas que plantaban y cosechaban el maíz. Y luego un poco de la exportación, algo un poco más moderno, pero está lleno este libro de referencias mitológicas. A veces cuando hablamos de mito pensamos que o se piensa que solamente son en Grecia o en Roma los mitos. México tiene mucha mitología. Es correcto hablar de mitos mexicanos, mitos hispanoamericanos, mitos centroamericanos. También había dioses, había politeísmo, había también una necesidad de creer en algo o en alguien, una necesidad de creer en la vida y en la muerte, una necesidad de transmitir todo esto a través de la educación, a través de las familias. Entonces el maíz llega a ser como una especie de unidad también cultural entre pueblos de Centroamérica, un poco Sudamérica y México también. Esto coincide con muchas tesis sociales basadas en que el maíz pues era una riqueza y creo que sigue siendo una riqueza fundamental, no solo como algo nutritivo que ayuda al cuerpo a crecer o a la mente a desarrollar, sino el maíz, la tortilla y todo esto como un elemento figurativo de unión de grupos y subgrupos indígenas también. Digamos que era lo que los unía también, el procedimiento de las milpas, el procedimiento de realizar tortillas, el procedimiento de en familia compartir la comida, lo que llamarían en griego el ágape. El ágape es el compartir algo con los demás, por ejemplo. Y todo esto es por los caminos del maíz. Un libro sumamente interesante y sumamente que se debe de leer y se debe recomendar. Ahora voy a pasar un poco a la época moderna. ¿Qué pasa con el maíz en México? Ha habido reportes muy alarmantes de cómo hay empresas o industrias que han fertilizado los maíces y han modificado
genéticamente su constitución. Es decir, se dice que hoy en día, salvo que haya otra versión, mucho del maíz en México en la actualidad moderna es transgénico. Transgénico, una definición escueta, podría ser hecho en laboratorios, podría ser modificado el DNA, o recordemos que tienen información genética en laboratorios. ¿Por qué se modifica el maíz? Porque se quiere producir más para más población. Ahorita vivimos en sobrepoblaciones, casi todos los países están sobrepoblados y continentes también. México, según algunos datos, en 1940, más o menos, en el año 40, solamente había 40 millones de ciudadanos en México. En el año 40 había 40 o 50 millones en todo el país. Ahorita, según algunas encuestas y estadísticas que tenemos de hace un año o dos, porque las estadísticas cortan hace un año, no se publican en este año, aproximadamente somos 120 o 115 o 125 millones de habitantes. Simplemente el DF o la Ciudad de México se ha reportado que hay 25 o 30 millones de personas. Lo que sería la Ciudad de México en 1940 sería todo México en población, de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes etnias, etc., incluyendo a los grupos indígenas, a los mestizos, a los criollos, a los extranjeros, a los naturalizados que viven también en nuestro país, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se hace maíz transgénico? Para reproducir más cepas y para poder vender más, lo que causa una modificación de las moléculas del maíz y de la constitución del maíz, y ya no es, por así decirlo, el maíz original que teníamos, sino está alterado genéticamente. Pero se necesita alterar para producir más y en menos tiempo también. Esto se ha hecho en África también con diferentes alimentos o comidas, donde a las personas les quieren servir más comida, o hay una también en el continente africano, una gran sobrepoblación. ¿Qué otro efecto tiene el maíz en la actualidad? Por ejemplo, los colores del maíz. A mí me parece que antiguamente el maíz tenía un color muy... Hay diferentes tipos de maíz, el amarillo, el blanco, hay inclusive el maíz con huitlacoche, que es un hongo tipo morado, y me parece que el maíz de antes pues era más transparente, se veía más la semilla del maíz, ¿verdad? Era más grande, era más pequeño, perdón, era más pequeño el diente del maíz. Hoy es más grande porque está alterado químicamente y biológicamente también. Hasta donde yo sé, en México quedan muy pocos o prácticamente ya no quedan maíz, y si alguien lo sabe pues habría que demostrarlo, maíz natural, que no esté alterado ni modificado. ¿Por qué pasa este fenómeno también? Hay una voluntad de los gobiernos de producir más comida, más alimentos, vender más, y se necesita esta situación científica de alterarlos en los laboratorios. Pero también hay una situación muy interesante de que el maíz puede volar o a través del aire o del agua puede llegar a diferentes regiones. De un maíz, por así decirlo, modificado, contaminado o alterado, se cambia de región y van creciendo otro tipo de maíz. Por eso se dice que hay contaminación a veces del maíz, en el sentido de que el aire mueve las semillas y van creciendo semillas transgénicas o alteradas en otros lugares. Y también el procedimiento de maíz. A mí me parece que en México quedan muy pocos lugares en donde se siembra el maíz sin fertilizantes realmente. ¿Para qué es un fertilizante? Sabemos que es para eliminar plaga, para eliminar bichos que pueden comer las hojas o se pueden acabar la planta, y se necesitan hoy en día fertilizantes especializados, y todo eso pues obviamente entra en el maíz. Hace algunos años aquí en Nuevo León había sucedido que había una especie de maíz, había una especie de situación con todos los maíces que estaban, donde había abajo agua y abajo del agua había contaminación, todo estaba contaminado en el agua.
Entonces, ¿qué pasaba? Había un fenómeno de ósmosis donde subía el agua y el agua estaba contaminada también a través del maíz. Y esto obviamente debe de ser prohibido, no debe de ser permitido por ningún tipo de autoridad, donde el maíz que consume un cliente o un comprador tiene que ser muy natural y tiene que ser regado por lo menos con aguas purificadas. No es posible que en nuestro país haya lugares donde se siga regando con aguas negras, aguas muy contaminadas, con muchas bacterias y microbios que afectan no solamente al maíz, sino a quien lo consume también el maíz. Entonces, bueno, son elementos modernos que hay que lidiar. A veces en la modernidad se tiene que sacrificar algo por otra cosa. Tenemos más maíz, pero de otra calidad. Y quedan muy pocos lugares, hasta donde yo sé, en México y en Centroamérica, que lleguen a cosechar un maíz totalmente puro, totalmente intacto, totalmente sin fertilizantes. Me parece casi hoy en día imposible, como antes lo hacían y como antes lo valoraban nuestros grupos indígenas y los grupos que vivían en Centroamérica, que también se cosecha mucho allá, y en Sudamérica también. Bueno, pues espero que este video les haya servido, les haya gustado y hayan aprendido también algo nuevo sobre la cultura del maíz. Muchas gracias.